Jesús de Nazaret. Probablemente una de las figuras más influyentes de la historia, si no, la que más. Pero, ¿y si la imagen que tenemos todos en la cabeza, esa que nos ha dado el arte y la fe, no fuera la real? ¿Qué pasa si usamos la historia, la arqueología, para mirar un poco más allá del mito? Vamos a hacer un ejercicio. Dejemos a un lado solo por un momento al Cristo de la fe y vayamos en busca del hombre que caminó por la Judea del siglo I. Claro, la primera pregunta es casi obligatoria. ¿De verdad existió? Porque, a ver, durante mucho tiempo hubo quien defendió que todo era un mito, pero hoy por hoy la cosa ha cambiado. El consenso entre historiadores, ya sean creyentes, agnósticos o ateos, es prácticamente total. Sí, Jesús fue una figura histórica real. Así que la verdadera pregunta ya no es si existió, sino, bueno, ¿qué podemos saber con certeza sobre su vida? ¿Qué nos dice la historia? Pues bien, para encontrar a ese Jesús histórico, lo primero es hacer algo que puede sonar raro. Tenemos que salir de la Biblia y buscar en un sitio bastante inesperado, en los archivos de gente que o bien eran sus enemigos o a los que, siendo sinceros, les daba bastante igual el tema. ¿Qué decían los historiadores romanos y judíos que no tenían ningún interés en promover el cristianismo? Ojo, porque lo que escribieron es muy revelador. Pensemos, por ejemplo, en Tácito, un historiador romano de los grandes. A Tácito, para que nos hagamos una idea, los cristianos no le caían nada bien, de hecho, los despreciaba. Llamaba a su fe una superstición mortal, así, tal cual. Y sin embargo, casi un siglo después de la crucifixión, mientras escribe sobre el gran incendio de Roma, va y suelta como quien no quiere la cosa los datos clave. Que el fundador de ese grupo, un tal Cristo, fue ejecutado bajo el mandato del emperador Tiberio por orden de Poncio Pilato. Para Tácito, esto no era teología, era un simple hecho, un apunte en los archivos del imperio. Pero la cosa no viene solo de los romanos, ¿qué va? Tenemos también al historiador judío romano Flavio Josefo. Él escribe unas décadas después y nos da otra pieza clave del puzzle. Contando la ejecución de Santiago, lo identifica de pasada como hermano de Jesús. Y aquí viene lo bueno, añade a quien llamaban el Cristo. Esto es oro. Nos está diciendo que para un historiador no cristiano de la época, la existencia de Jesús y el hecho de que lo llamaran Mesías era algo conocido por todos. Así que cuando juntamos todas las piezas de estas fuentes externas, Tácito, Josefo y otros, lo que sale es un perfil histórico que es, vamos, innegable. Lo más potente es que estos testimonios, que a menudo venían de gente hostil al movimiento, confirman por separado los pilares de su biografía. No estamos hablando de escritos de fe, para nada. Son registros que nos dan una base súper sólida para afirmar que sí, que Jesús de Nazaret fue una persona de carne y hueso. Vale, los textos confirman que existió. ¿Y si ahora viajamos al sitio donde empezó todo? ¿Cómo era de verdad el Nazaret en el que creció? Pues la arqueología nos está dando unas respuestas que la verdad son sorprendentes. Lejos de ser un lugar perdido y sin importancia, las excavaciones están sacando a la luz el mundo real que moldeó al joven Jesús. Lo que los hallazgos nos dibujan es un cuadro fascinante. A ver, Nazaret no era una gran ciudad cosmopolita, ni mucho menos. Al contrario, era una comunidad agrícola, pequeñita y sobre todo muy apegada a sus tradiciones judías. Y esto es importantísimo, porque nos muestra un ambiente cultural muy definido, firmemente judío, que probablemente se resistía a la influencia griega y romana, que sí habían ciudades más grandes y cercanas como Séforis. Este fue su mundo. El trabajo de un arqueólogo llamado Ken Dark, por ejemplo, ha sido increíble. Han excavado una casa del siglo I, con su patio construida en parte directamente en la roca de la colina. O sea, justo el tipo de vivienda que tendría un artesano o un campesino de la época. Pero lo más interesante es que han encontrado vasijas de piedra caliza. ¿Y por qué es importante? Pues porque según las leyes de pureza judías, la piedra no se podía volver impura, a diferencia de la cerámica. Esto demuestra que la gente de Nazaret se tomaba muy en serio sus prácticas religiosas. Venga, y ahora a por la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. ¿Qué aspecto tenía? ¿Cómo era su cara? Porque, seamos sinceros, la imagen que tenemos todos en la cabeza, piel blanca, pelo largo, ojos azules, es en realidad una construcción artística europea, que se forjó siglos y siglos después. Así que vamos a ver qué dice la ciencia forense. El contraste es brutal. La imagen tradicional choca de frente con lo que nos dice la antropología. Equipos como el del forense Richard Nave han usado cráneos de hombres de esa misma época y de esa misma región para crear una reconstrucción. ¿El resultado? Pues no es un hombre de aspecto etéreo, sino un judío de Oriente Medio, piel olivácea curtida por el sol, ojos oscuros, pelo corto y rizado, y la complexión fuerte de un artesano, de un tectón, como se decía en griego. Así que la conclusión es bastante clara. Jesús físicamente no habría destacado entre sus discípulos. De hecho, si lo pensamos, esto tiene todo el sentido. Los propios evangelios cuentan que Judas tuvo que señalarlo con un beso para que los guardias supieran a quién arrestar. Vamos, que si hubiera sido alto, rubio y con ojos azules en medio de un grupo de galileos, pues como que no habría hecho falta el beso, ¿no? Su apariencia era la de un hombre normal de su tiempo y de su lugar. Su muerte es, quizá, el evento mejor documentado de toda su vida.
Pero si lo miramos no con los ojos de la teología, sino con los de un administrador romano, la crucifixión deja de ser un misterio. Se convierte, de hecho, en una consecuencia política bastante predecible. Para entender su ejecución hay que entender el contexto. Judea llevaba décadas ocupada por Roma. Era una provincia muy rebelde, llena de fervor por la llegada de un Mesías, y con un resentimiento enorme contra los impuestos y el dominio extranjero. Y cada año, durante la Pascua, Jerusalén se llenaba de peregrinos y la tensión se disparaba. Aquello era un auténtico polvorín, y Roma, por supuesto, lo sabía. Aquí está la clave. A ojos de Roma, el delito de Jesús no fue la blasfemia. Ese era un asunto religioso interno de los judíos que a ellos les importaba bien poco. El cargo fue la sedición. El famoso cartelito que pusieron en su cruz, Rey de los Judíos, no era una burla, era la acusación formal. En un imperio donde el único rey era el César, que alguien se proclamara rey de algo era directamente alta traición, y eso era un crimen capital. La lógica de su muerte fue fría e implacable. Por un lado, las autoridades del templo, como Caifás, veían a un predicador agitando a las masas en el peor momento posible, durante la Pascua. Temían que una revuelta provocara una masacre romana. Por otro lado, estaba Pilato, el gobernador romano. Su único trabajo era mantener la paz. Un tipo aclamado como rey era una amenaza directa a la Pax Romana. Tenía que eliminarlo. La entrega de Jesús fue puro cálculo político para evitar un mal mayor, y la crucifixión, el método estándar de Roma para dar ejemplo. Bueno, y después de analizar textos, arqueología y el contexto político, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles son esos datos sobre los que la inmensa mayoría de historiadores, sean creyentes o no, están de acuerdo? Pues esta lista es, en esencia, el núcleo duro del Jesús histórico. Son los hechos que sobreviven al filtro más riguroso, el que exige tener múltiples fuentes independientes. Lo que tenemos es un profeta judío de Nazaret, que fue bautizado por Juan el Bautista, que predicó un mensaje potente en Galilea, reunió a seguidores, fue a Jerusalén en el momento más tenso del año, provocó un altercado en el templo y finalmente fue arrestado y entregado a los romanos, que lo crucificaron. Esto, la ciencia histórica nos lo puede decir con un grado de certeza muy alto. Y es justo aquí donde nos deja este análisis. La historia nos presenta a un hombre, un profeta judío, ejecutado por motivos políticos en una provincia remota del Imperio Romano. La gran pregunta que queda en el aire, y que ya trasciende a la propia historia es: ¿cómo? ¿Cómo este hombre, cuya vida terminó de una forma tan brutal y en apariencia tan insignificante, se convirtió en el epicentro de un movimiento que transformaría por completo la historia del mundo?